A ver, ¿Escucha bien, profe? voy a sacar, porque tal vez puede que sea el internet que estaba fallando. Se escucha bien, profe, sí. No hay ningún problema por ahora. Sí, profe, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, voy a volver entonces a compartir pantalla. Entonces, lo que habíamos dicho era que las articulaciones, según los movimientos que realiza y según la disponibilidad o posibilidad de movimiento, se clasifican en tres grandes grupos: diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. A su vez, cada una de ellas se subclasifica en otros grupos. Las diartrosis son las que mayor cantidad de movimientos pueden hacer. Las anfiartrosis son semimóviles, o sea que realizan movimiento, pero son muy reducidos sus movimientos. Y las sinartrosis, que son unión de huesos sin movimiento. No hay movimiento, solamente se une un hueso con otro hueso. Son articulaciones inmovibles. Bien. Movimientos articulares, lo vimos ya en la clase pasada: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación, circunducción, pronación, supinación, deslizamiento, que es la acción en la cual resbala un hueso sobre otro hueso, una superficie ósea sobre otra superficie ósea. Tener en claro estos movimientos es fundamental para saber qué movimientos hace cada articulación. Vamos a clasificar, son 6 dentro de estas diartrosis, que son las de mayor movimiento, de mayor movilidad. Hay 6 grupos, dentro de esas diartrosis hay 6 grupos, que vamos a ir viendo uno por uno. Las primeras, y que son las que mayor cantidad de movimiento realizan todos los movimientos y con la mayor amplitud, que quiere decir de que son las que más movimientos tienen, son las enartrosis o esferoide, también se lo conoce, la cual es una superficie cóncava y una convexa. Los términos cóncavo y convexo son términos que se van a repetir a lo largo de todo este PowerPoint. Cóncavo, por ahí relaciónenlo con cavar, es la superficie en la cual hay un espacio, y convexo, ¿sí? La superficie es circular. Entonces, cóncavo y convexo está relacionado con las superficies, la exposición de estas superficies, en este caso cóncavo y convexo. Entonces, por ejemplo, la cavidad glenoidea de la escápula sería la superficie cóncava y la cabeza del húmero sería la superficie convexa. Fíjense acá que habíamos hablado de la relación de la cavidad glenoidea con la cabeza del húmero. Para entender la función o una de las funciones del rodete glenoideo, de poder aumentar la superficie, porque justamente no encajan, o sea, el tamaño de uno y otro no es adecuado. Ejemplos, eso es lo importante también, saber qué movimientos y qué articulaciones realizan o son parte de esta clasificación. Dos ejemplos de esta articulación es la escapulohumeral y la coxofemoral o cadera. Hombro, cadera son ejemplos de esta articulación. Suelen ser esféricas también, esa es otra característica que no dije, por eso lo de esferoide. Acá tenemos una animación en la cual muestra los movimientos que pueden realizar: flexión, realizan todos los movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción,
circunducción, rotación. Y con una gran amplitud de movimiento. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre circunducción y rotación? ¿Vos estuviste en la clase anterior? Sí, pero como para estar bien en claro. ¿Alguien que le pueda explicar, que haya entendido la diferencia entre uno y otro? Circunducción es un conjunto de flexión, extensión, aducción y abducción. O sea, la articulación que se pueda flexionar, extender, abrirse, o sea, hacer abducción y aducción, también puede hacer circunducción, que es esto. Y el otro término no escuché. Rotación. Rotación. Y rotación, no tengo re claro el término, así que no Y soy la indicada. yo no puedo creer, rindieron la semana pasada y ya se olvidaron, tenían que saber esto. Voy a chequear Yo a el ver. tema de circunducción sabía que hacía abducción y aducción con flexión y extensión, pero el tema de rotación se me hace muy similar por eso. Voy a chequear quién se sacó 10, que tendría que estar sabiendo estas. No, mentira. ¿Alguien que sepa lo de rotación? Sería girar sobre el eje, ¿no? Ok, muy bien. Es el movimiento que realiza el hueso sobre su propio eje. Ah, por ejemplo, la muñeca. Exacto. Hablamos de otro tipo de movimiento. En realidad no es la muñeca, sino que si lo ves bien y lo estudias bien, Claro. es el cóndilo, el radio, ¿sí?, sobre el cúbito, que se produce la rotación. Y Claro. es ese movimiento, la rotación está relacionado con el movimiento alrededor de su propio eje. En cambio, la circunducción se lleva a cabo en diferentes ejes. Es una combinación de movimientos de la circunducción. Entonces, la circunducción es una combinación de movimientos sobre diferentes ejes, en cambio la rotación es un movimiento, o sea, sobre el propio eje. Sobre un solo eje. Ajá. Perfecto. Es sobre un solo eje, el eje longitudinal que se produce. En cambio, si analizamos los otros movimientos, flexión y extensión, eje horizontal o transversal, abducción y aducción, eje antero-posterior, son diferentes ejes, es una combinación de movimientos, la circunducción. Es un movimiento más complejo. ¿Quedan claros? No sé quién me había preguntado. Sí, profe. Muy bien. ¿Por ahí alguno tiene alguna explicación más simple? La puede desmutearse y explicar. No habría problema. Bien, seguimos con el segundo grupo dentro, recuerden de que estamos hablando de las diartrosis, que son las articulaciones denominadas condilartrosis, en las cuales también hay una superficie cóncava y una superficie convexa, pero son alargadas, las superficies articulares son alargadas. Realizan en este caso todos los movimientos menos el de rotación. Bien, por ejemplo, la articulación de la muñeca. Por eso Pamela te decía hoy que la rotación no es en la muñeca. Claro. Bien. Si bien nosotros vemos que es la muñeca la que rota, no es la muñeca la que rota. ¿Sí? Hablamos a partir de la articulación del codo. La temporomaxilar inferior, la húmero-radial, la occipito-atloidea y la metacarpofalángica son ejemplos de este tipo de articulación. La húmero-radial, recuerden de que es el húmero con el radio, ¿sí? El húmero, hueso del brazo, el radio, ¿sí?, es el hueso del antebrazo, es uno de los huesos del antebrazo. Después tenemos también la occipito-atloidea, ¿sí?, el hueso occipital, y el atlas, que es la primera vértebra. La
posfalángica, huesos del metacarpo y la primera línea de las falanges. Otra de las clasificaciones que le sigue es la trocleartrosis o bisagras, en la cual es como una especie de polea o tróclea, y dos carillas separadas por una cresta. Entonces acá vemos acá está la tróclea, en este caso sería, ¿sí?, o la polea, y dos carillas separadas por una cresta, cuyos, el ejemplo, ¿sí?, son la húmero cubital, la femorotibial, las interfalángicas, el húmero con el cúbito, la articulación femorotibial, que es el fémur y la tibia, y entre las distintas falanges. ¿Y quién se acuerda del movimiento que pueden hacer estas articulaciones? Flexión, extensión e hiperextensión. Bien, muy bien, flexión, extensión. Bien, entonces, acá teníamos la trocleartrosis, que era la anterior, acá hay un ejemplo, superficies alargadas, una cóncava y la otra convexa, que eran todos los movimientos de rotación, todos los movimientos menos el de rotación, y en este caso la trocleartrosis o bisagra, que los movimientos que se pueden hacer es de flexión y extensión. Muy bien. Ahí vemos las diferentes articulaciones. La rodilla, en este caso, es la femorotibial. Cuarto grupo es trocoide o pivot, también se le conoce. Se articula un hueso que cumple la función de eje y otro que es un anillo que rodea y que lo que hace es mantener, entonces uno puede rotar sobre el otro. En este caso, que era lo que hablábamos, es la articulación, por ejemplo, del radio y el cúbito, que lo que va a permitir es este movimiento de rotación. El cúbito... Profe, disculpe, ¿y entre el atlas y el axis no pasaría algo similar? Acá está articulación atlanto-axoidea, es esa. Ah, perdón. Es lo mismo, muy bien. Perdón, no vi. Tibia peroné también, profe. La tibia del peroné, ¿por qué? Porque hay veces que gira la tibia, el peroné sobre la tibia. Tiene una pequeña rotación. Chiquitita. No te quiero decir ni sí ni no, porque no sé, me parece que no, pero puede que sí. Queda pendiente ahí para buscar. Bien. Acá tenemos los movimientos de rotación, atlanto-axidea o articulación radio-cubital, ¿sí? Movimientos de rotación. Ahí ven al radio y al cúbito, y fíjense cómo el radio va a girar o a rotar sobre el cúbito. Entonces el cúbito no se mueve, es el radio el que gira. En este caso el cúbito funciona como eje, lo mantiene, y el que hace el movimiento es el radio. El movimiento de pronosupinación es gracias a este tipo de articulación trocoide que permite la rotación. Ahí pueden ver la supinación y la pronación. Bien. ¿Queda en claro? ¿Viste, Pamela? Ahí puedes ver claramente la animación y de cómo la muñeca no es la que rota, no es la articulación de la muñeca,
sino que Sí, estamos profe, también estaba haciendo con el brazo. Para ver. No, pero es lógica igualmente tu reflexión y es muy común que nos pase de creer que es así. Está bien, Agustín, no hay problema. La clase queda grabada, así que cualquier cosa que necesites volvés a mirar. Bueno, esto es lo que ya venimos explicando de la pronosupinación. Bien, encaje recíproco es otra de las articulaciones. Al igual que la condilartrosis, realizan todos los movimientos menos de rotación, pero con menor amplitud. Entonces se asemeja a la condilartrosis, pero tienen menor amplitud de movimiento. En este caso, el ejemplo sería el trapecio del carpo y el primer metacarpiano o esternocostoclavicular. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿sí? De la articulación esternocostoclavicular o en este caso, sí, el trapecio y el primer metacarpiano. Este es el primer metacarpiano. Ahí tenemos la clavícula y el esternón, que realizan todos los movimientos, menos el de rotación, pero mucho más reducidos del espacio. Y por último, el grupo de las articulaciones artroidea o deslizante. Las superficies que se articulan son dos caras planas y el movimiento que se realiza es el de deslizamiento. Las intercarpianas o intervertebrales. Bien, entonces lo que hace es se produce el deslizamiento entre una y otra. Ahí podemos ver el ejemplo, fíjense cómo estas vértebra y vértebra se van a deslizar unas sobre otras. Las carillas articulares, ¿sí? Son las que se deslizan unas sobre otras. Ahí hay otra, ahí está la animación, ¿sí? De las carillas articulares produciendo, ¿cierto? Este movimiento de deslizamiento de una sobre otra. El menisco, ¿sí? O los discos intervertebrales, que en este caso lo pueden ver bien, que es como una almohada, bien, que ayuda a que no se rocen los huesos. Acá hay una mnemotecnia para recordar las diartrosis: enartrosis, condilartrosis y trocleartrosis, encontró, y entró a encaje recíproco, trocoide y artrodia. Es un ejemplo para que les ayude a memorizarse, nada más que eso. Y acá podemos ver en este esqueleto los diferentes tipos de articulaciones. Lo que pueden ustedes, o sea, lo más importante es que puedan relacionar el grupo, si es diartrosis, anfiartrosis, sinartrosis. Dentro de ese grupo, qué clasificación es, qué articulación y qué movimiento realiza, ¿sí? Las características principales de cada uno de estos grupos. Eso es lo más importante para ustedes en este momento. Entonces, en artrosis, recuerden de qué ejemplos era el hombro, la cadera, trocoides de rotación de una sobre otra, ejemplo era la C1 con la C2, ¿sí? O el radio y el cúbito. Después teníamos la trocleartrosis, cúbito y húmero, encaje recíproco, el trapecio, ¿sí? Y el primer metacarpiano, artrodia, los huesos del tarso, condilartrosis entre el radio y los huesos del carpo. Bien, hasta acá entonces entendemos que son 6 grupos dentro de la diartrosis. Diartrosis, 2 puntos. Diartrosis, mucho movimiento,
diartrosis, mucho movimiento, 6 grupos. Y dentro de esos 6 grupos, o sea, son las articulaciones que más movimientos realizan y mayor amplitud de movimiento realizan, estas 6 articulaciones. Bien, de ahí, punto final, cerramos, pasamos a las que se mueven, pero hasta ahí nomás. Hay movimiento, pero no del todo. En la página, en la parte de calificaciones, me sale solo la segunda actividad evaluativa, que no tuvieron la tercera todavía. Mañana tienen la tercera. No sé a qué te referís. No, me refiero a que nos sale la primera, o sea, la nota de la primera. Ah, Eh, para el que necesita saber la nota, nuevamente que me pregunte, porque no sé por qué no les deja ver, porque encima yo les puse, y si le voy a volver a mirar, ya me habían reclamado eso. Está la Ah, evaluación. no, yo pregunto por las dudas, ¿no? Porque por ahí no se cargó o algo. Ah, por no, eso. no, la evaluación está, yo descargué todas las notas, todo. Quédense tranquilos. Vale, Para gracias. aquellos que tuvieron problema en la primera evaluación, hoy tienen, yo avisé por privado que hoy tienen, ¿sí? La evaluación. Profe, con respecto a eso, no necesitamos código, ¿no? ¿No? Ah, bueno, gracias. O sea, yo tengo registro de quienes no tienen nota, eso sí, tengo registro, entonces por más que alguien rinda, si ya rindió, no es que va a modificar su nota, o sea, van a rendir para rendir nomás. Aquel que no tiene nota es al que se le va a registrar su nota. Y aquel que justificó, porque también hay personas que nunca dijeron nada y obviamente no tiene sentido que la rindan porque nunca dieron su justificativo. Ustedes tienen que dar su justificativo en base a qué les sucede. Bien, angiartrosis o cartilaginosas, recuerden de que estas son las que tienen un poco de movimiento, y ahí están las angiartrosis verdaderas o las diartroangiartrosis. 2 grupos dentro de las angiartrosis. Las angiartrosis verdaderas, ¿sí? Son superficies planas o ligeramente cóncavas que están separadas por una capa de fibra cartílago, una gruesa capa de fibra cartílago. No poseen membrana sinovial, bien acá el que habíamos hablado, ni cápsula tampoco, pero sí las demás partes blandas, como por ejemplo ligamentos. Realizan todos los movimientos, pero con menos amplitud que las en artrosis, por ejemplo, articulaciones intervertebrales. Cuando hablamos de que realizan todos los movimientos, ustedes imaginarán una vértebra con la otra y dicen, pero ¿cómo van pensando que hace aducción? No. Es que se considera, ¿sí? En este caso se considera a la columna como un conjunto, no se toma vértebra por vértebra, sino que se entiende de que pueden realizar movimientos de flexión, extensión, rotación, ¿sí? Abducción, aducción, pero entendiendo a la columna como un conjunto. A las vértebras no por separado en este caso, sino que funcionan como una articulación. Entonces, esas son las angiartrosis verdaderas, y las diartroangiartrosis son similares a las angiartrosis, pero verdaderas, perdón, pero que tienen, o sea, las diartroangiartrosis tienen un menisco que posee una cavidad central, y esto lo que hace es tener mayor movilidad, le da mayor movilidad. Entonces, en la sínfisis pubiana, fíjense la unión de los huesos coxales en su parte anterior, posee sí un disco, un menisco, que tiene, o sea, imagínense como un anillo y tiene un espacio, no sé si hay una animación. Ahí podemos ver, lo que le permite es mayor movilidad. Ahí tenemos a los 2 huesos coxales, la sínfisis pubiana, lo que le da es mayor movilidad. Acá en este caso podemos ver los movimientos de la columna. Y por último,
cuando hablamos de las articulaciones que no se mueven, no tienen movimiento, o sea, tenemos dos huesos que están unidos, pero no tienen movimiento. Sutura dentada, armónica, escamosa y esquindilesis. Bien, 4 tipos de articulación. Vamos a repetir otra vez. Diartrosis son 6, anfiartrosis son 2 y sin artrosis son 4. Sutura dentada, armónica, escamosa y esquindilesis. La sutura dentada, las superficies o los bordes, ¿sí?, de las superficies óseas encajan perfectamente como las articulaciones del cráneo. Armónico, las del cráneo son como dientes, por eso es dentado. Armónico, si entendemos que las superficies articulares, el encaje es armónico, como los huesos nasales. Sutura escamosa, que los bordes, o sea, se tienen que imaginar como un biesel, o sea, como un corte, ¿sí?, transversal. La temporoparietal. Y esquindilesis es la ranura de un hueso y la cresta de otro. O sea, hay una cresta y hay una ranura. Esa es la unión. Que encajan perfectamente, por ejemplo, el vómer y el esfenoides. Bien, ahí podemos ver, por ejemplo, sutura dentada de los huesos del cráneo. ¿Sí? Como si fuera una dentadura. Los huesos nasales acá no se ve, pero justamente la unión de estos huesos nasales es armónico, ¿sí? Es armónico. Por eso. Y después tienen una clasificación. Acá tenían lo de el glosario, cóncavo desnivel y prominencia es convexo. Bien, terminamos y encima terminamos justito porque ya nos estaban quedando como poco tiempo. ¿Alguna duda o pregunta? Aparte de las que vinieron haciendo y demás. Cualquier cosa avisen que las clases quedan grabadas, aquel que tenga que rendir ahora entonces a las 5 es el examen, y mañana tienen el tercer examen, a las 8 sobre este tema. Perfecto, profe. ¿Bien? Bueno. Vuelvo a insistir, cualquier duda, consulta que tengan, también me pueden escribir, no hay problema. Que tengan buena tarde. Gracias, muy buena clase. Qué bueno. Luego, profe. Profe, nos vemos. Chau, chau. Gracias, profe. Chao. No, profe, gracias.